plataformas digitales. Si gusta comenzar, moderador, aquí quedo al pendiente. Perfecto, gracias, Toño. Bueno, pues creo que viendo el foro, pues para la próxima, Toño, sí les pediré que convoquen más mujeres para tener una paridad y una equidad. Creo que valdría bien y valdría la pena para los siguientes ejercicios. Pero bueno, atendiendo a eso, si están de acuerdo todos ustedes, pues que inicie Ana Paula el debate, sus 4 minutos de introducción, y de ahí bueno, pues ya nos arrancamos con todos los demás. A ver, dime, Samuel. Bueno, ahí en el documento que nos mandaron de la convocatoria se mencionaba que empezaba el grupo a favor con la primera participación. ¿Vamos a seguir ese documento de la convocatoria o...? Se quieren ceñir de manera, bueno, es que realmente yo no soy tan partidista de los formalismos, pero siempre es bueno también respetar las normas, las reglas, y pues aquí hay 10 participantes. Pues veamos el tema entonces, quiénes están a favor. Me gustaría saber quiénes están a favor y quiénes están en contra, y sobre eso entonces partimos, quién está a favor y quién está en contra, respetando la convocatoria. Todos nosotros es Edgar, Eduardo y un servidor en favor, y estábamos contemplando que iniciara con la introducción Eduardo. Perfecto, entonces que así sea. Entonces vamos con Eduardo para que él inicie. Sí, y nosotros vamos bueno, yo voy a empezar también la introducción del en contra, mi estimado moderador, si es tan amable de hacernos también la palabra primero. Perfecto, entonces, a ver, aquí empezaría entonces primero David. Y pues tú, David, estás en contra, ¿no? Yo comparto la idea de Samuel de que él empieza porque todos tienen la postura a favor. Sí. Vamos entonces que empiece Samuel, con el miembro de su equipo que está a favor en la introducción de 4 minutos, y nos vamos después con el equipo en contra, y ya vemos, bueno, ya me dices tú, David, o me dices tú que iniciarías con la introducción, y después de que termine el equipo a favor. De acuerdo. Ok, entonces, pues, ¿quién inicia a favor? Sería yo, Eduardo. Eduardo. Dale, Eduardo, pues te escuchamos 4 minutos a partir de ahora. Muy bien. Buenos días, mi nombre es Eduardo. Represento la postura a favor de lo que se ha realizado de parte de la Federación en este problema del coronavirus, sobre el virus CoV-2 que desencadena en la enfermedad COVID-19. Y pues bien, hay mucho que se tiene que analizar en el contexto de cómo ha transcurrido esta lucha contra la enfermedad a nivel nacional y global. Lo que engloba a nivel nacional ha sido una estrategia de tiempos, algo que otras naciones no han podido lograr concretar. En cuanto a los tiempos, México ha respetado el utilizar los programas que ya se tenían sobre el combate a las enfermedades a nivel mundial. Pero a nivel mundial las potencias tomaron la bandera de usar estas de una manera diferente y utilizar sus propios métodos para probarlos en una emergencia para frenar de golpe una enfermedad que no se sabe cómo va a actuar conforme transcurre el tiempo. México tomó la determinación, vamos a actuar en tiempos. Primero, conciliar a las personas a que no entren en pánico. Esto ayudó a la economía para que mientras existieran las enfermedades respiratorias que están en transcurso del invierno, pudieran pasar y desahogar el sistema médico. También, cuando ya se entró en una, digamos, emergencia de nivel 2, México inició con las medidas mucho antes que otros países. Mientras otros países tenían 4,000 infectados, México inició estas medidas con tan solo 500 infectados, cerrando escuelas, cerrando negocios y aumentando gradualmente esto para evitar que la economía falle, que los negocios pierdan y también que los empleos se pierdan por esta contingencia. A nivel mundial se trató de hacer una
convocatoria a eliminar una enfermedad desconocida de tajo. Como saben, una blitzkrieg, una guerra relámpago, es eficaz, pero no es eficaz cuando no conoces al enemigo. No sabes cuánto va a durar, cuánto puede soportar. Muchos países cayeron ante la enfermedad gracias a que no podían manejar los tiempos adecuadamente, y cuando su población estuvo cansada e indefensa, estos ya no pudieron seguir contraatacando, pues se elevó la cuarentena y los países ya no tenían ni los recursos ni las posibilidades para enfrentar esta problemática. México ha trascendido sobre otros países gracias a que has respetado los tiempos en una, dos y tercera fase, y no solamente eso, sino que llevándolo a cada caso específico de cada estado y municipio, dando también las facilidades para que los gobernadores de cada estado pudieran tomar las acciones que creían pertinentes de acuerdo a sus muy particulares desventajas frente a la enfermedad, como ellos lo fueran considerando. Lo que hizo que México hoy por hoy sea uno de los países con menor incidencia de este virus y menores afectaciones tanto económicamente como poblacionalmente. Algo que se ha visto muy en contra es cómo México ha tomado esta determinación de no actuar de una manera tan agresiva. Y yo creo que esa ha sido una de las principales razones de que México hoy esté por encima de países muy cercanos, de economías muy altas como Estados Unidos, como son Italia, como son Francia. También se ha determinado compartir información, médicos y recursos, como lo fue la primera etapa de vender a China mascarillas, y ahora esas mascarillas regresan como una compra, algunos lo verían como una desventaja, pero no solamente es comprar las mascarillas que no se traen en China, sino que ahora regresan con médicos que nos pueden apoyar en esta contingencia, ya habiendo ellos pasado por este tramo de desconcierto que hubo en sus países, y ahora pueden aplicar los conocimientos adquiridos para mejorar lo que se está haciendo en México y sumarse a las acciones que una a una han ido evolucionando de manera adecuada. Ya, tus 4 minutos. Gracias. Y en este momento pasamos con David para escuchar su posición. Y a partir de este momento, David, tienes 4 minutos. Como vieron, les voy a poner un papelito en el cual establezco que ya les pasaron 3 minutos, y a partir de ahí tienen 1 minuto para hacer su cierre. Entonces, David, a partir de ahorita iniciamos tus 4 minutos. Muchas gracias, Daniel Díaz. Agradecerle la invitación al Instituto de la Juventud. Hoy los jóvenes que representamos pues la postura en contra, queremos mandar un mensaje a toda la juventud y a todo el país de México. Hace más de un mes, México registró a la persona infectada por el coronavirus. Hoy son más de 3.500 personas contagiadas y todavía los mexicanos no estamos convencidos ni tenemos clara la estrategia nacional para contener la pandemia. El plan que presentó apenas el presidente es un inventario del sistema de salud con el que disponemos y de acciones aisladas que no unifican los esfuerzos que las entidades federativas, los estados y de ciudadanos frente al coronavirus. México tiene una gran oportunidad que parece que ya se nos fue de las manos. Parece que pudimos haberle ganado tiempo al futuro, porque hemos visto lo que ha pasado en China y en Europa. Es evidente que el gobierno federal se tardó y que inclusive, me atrevo a decir, no creyó en esta pandemia. Para hacerle frente al coronavirus es necesario retomar 2 elementos. 1, la evidencia científica de los organismos internacionales y la experiencia de otros países. Yo quiero aquí hacer énfasis en que el gobierno federal no tiene una estrategia para enfrentar la pandemia, por lo cual este debate va a ser un poco difícil para nuestros oponentes de este debate, ya que el presidente no tiene una estrategia nacional. Quisiera ver cómo hoy nuestros compañeros nos explican algo que no se ha presentado, algo que los mexicanos no tenemos la certidumbre. Me llama la atención que compañeros tan preparados como Samuel y como Edgar se atrevan a defender una postura indefendible, ya que son compañeros muy inteligentes, pero que me parece que va a ser muy difícil que nos puedan explicar y que puedan defender la postura de un presidente
que se ha encargado de polarizar y de pensar en dos Méxicos. El México de los fifís y el México de los chairos. Yo simplemente quiero concluir diciendo que no somos ni chairos ni fifís, somos mexicanos. Gracias, David. Pues ya tenemos la postura de David, en pro y en contra. Y bueno, pues aquí arrancaríamos ya con el debate, ya propiamente con las ideas de cada uno de ustedes. Y bueno, pues nada más que me digan quién inicia para defender la posición a favor, y de ahí tendrían 5 minutos cada uno de ustedes para empezar a posicionar y a defenderse su postura conforme a lo que venimos con el debate. Entonces, te pregunto, Samuel, ¿quién inicia? ¿Inicias tú o a quién dispones de tu equipo? Y ahí concordamos que sería el compañero Edgar, que continúa con la defensa, bueno, inicia la defensa a favor de esta dinámica. Perfecto, pues Edgar, te escuchamos, y a partir de este momento, pues cuentas con 5 minutos para posicionar tu tema. Sí, buenos días a todos los compañeros. Solo para dejar en claro que la información es fundamental para manejar con correcto sentido científico lo que es la pandemia. Nosotros no estamos hablando de que si somos chairos o somos fifís. Aquí solamente se ha dejado en claro que el gobierno federal ha tomado las riendas del coronavirus con el presidente de la República, dejando en manos a los expertos sobre este tema. El gobierno, para puntualizar muy fuerte, es que el gobierno no ha dejado ni dejará la oportunidad de poder informar a la ciudadanía, ni un solo día. Todos los días se está informando sobre los casos, sobre las defunciones y sobre los casos sospechosos del coronavirus. Aquí lo que se trata es de disminuir lo que son los grupos de interés, que son grupos políticos y grupos económicos, que se dedican solamente a fabricar noticias falsas, que generan desinformación y alertan a la gente. Aquí nos decía el compañero Ojeda que no se tenía una estrategia clara para enfrentar al coronavirus, pero claramente desde que inició la pandemia, desde que inició los contagios de este virus, el gobierno federal ha actuado desde el primer día, desde el primer caso que se registró en China. Entonces, a mí se me hace increíble que una persona tan preparada como lo es David Ojeda genere este tipo de desinformación, genere este tipo de alertas a la gente diciendo que no se está trabajando, que no se está haciendo nada, que solamente están haciendo inventarios y otro tipo de barbaridades que solamente generan alerta, que generan pánico en la gente. Aquí se está trabajando todos los días y lo digo puntualmente, se trata de disminuir esos grupos de interés que son políticos, económicos, que solamente intentan posicionarse. Tenemos senadores de la República que dicen que no se están tomando en cuenta todas las defunciones, que no se están tomando en cuenta todas los casos de coronavirus, y empiezan a decir que no hay pruebas, que no sé qué tanto, y que son neumonías atípicas, y no hay ningún caso de elevación de neumonías atípicas. Entonces, esos senadores, esos políticos que están intentando posicionarse políticamente, para mí me causan un gran repudio. Tenemos también gobernadores, por ejemplo, el gobernador de Jalisco, que compró pruebas rápidas para detectar el coronavirus y que mágicamente
ya no tenemos esas pruebas, que se gastaron 20 millones de pesos y ya no tenemos esas pruebas. Entonces, es lamentable que se intente atacar al gobierno de México sacando tajo de una pandemia. No se trata de la pandemia, no se trata de lo que pasa con este virus, se trata del gobierno de México. Se intentó atacar al gobierno con el huachicol, se intentó atacar al gobierno ahora ya con el COVID-19. Entonces, para mí me causa un gran repudio este tipo de gente que no intenta informar, que intenta solamente alarmar a la ciudadanía. Gracias. Gracias, Edgar. Interesante es tu reflexión. Y bueno, pues ahora, David, veo que eres digamos, el capitán del equipo, y para que me hagas referencia de quién iría en la siguiente interpelación para con 5 minutos para expresar en contra o argumentar en contra de lo que dijo Edgar o en contra del tema que nos atañe el día de hoy. Sí, primeramente, antes de ceder la palabra a mi compañero Aram Chávez, que va a replicar, es evidente lo que repetí en mi anterior mensaje. Edgar acaba otra vez de polarizar entre actores políticos, entre senadores, y eso no es un tema de polarización, es un tema de unificación de ciudadanos. Entonces, otra vez, y aquí lo confirmamos, es la prueba de que los que defienden la postura del señor presidente, siguiendo su ejemplo, otra vez quieren diferenciar. Yo le cedo el uso de la palabra a Aram para que nos dé la postura en contra. Ok, Aram, pues a partir de este momento cuentan tus 5 minutos. Si llegas a los 4 minutos, te mostraré un papelito para que de ahí, bueno, pues sepas que te falta 1 minuto de tu intervención. Muy bien. Entonces, a partir de ahorita, pues inicia tus 5 minutos. Gracias. Pues para empezar los saludo con mucho afecto a los participantes. Los conozco a la mayoría y sé que de este ejercicio pueden salir cosas muy buenas, que es creo que el principal objetivo de este debate, nutrirnos de ideas y así sin tintes políticos poder hacer algo para Durango en este tema que es preocupante no solo por el tema de la salud, sino en el tema económico que se avecina después de esta pandemia. Creo que Edgar tiene, como dice mi compañero Ojeda, muy adoptado el ejercicio político como lo hace Andrés Manuel, diciendo que repudia a la oposición de su presidente. Dijo, repudio a los que hacen noticias falsas para alarmar y demás. No sé si ha visto las conferencias que hace el ahora magnífico doctor López-Gatell, pero apenas el día de ayer dijo que el porcentaje de las cifras, la cifra como tal que habían dado el gobierno federal, que habían informado, como dice, muy puntuales cada día, pues eran 8 veces más de lo que habían informado hasta anteriormente, hasta el día de antier. Entonces, sí informan, pero informan también de una manera no correcta. A Andrés Manuel lo que le preocupa es la cifra, seamos realistas, no le preocupan los casos, no le preocupa qué vaya a pasar, y se ha visto en estas reuniones que grupos muy importantes de empresarios han ido a Palacio Nacional a hablar con Andrés Manuel para ver cómo van a solucionar el tema de la economía que se está viviendo hasta ahorita, en el cual se han perdido más de 200,000 empleos, si no me equivoco, ahorita lo buscamos bien, pero en México se han perdido más de 200,000 empleos, y esto va a generar una situación de problemas sociales enormes, que al faltar dinero en casa va a generar mucha delincuencia y otros problemas sociales. Entonces, creo que el gobierno de Andrés Manuel no está haciendo bien las cosas, no entró a tiempo tampoco a actuar sobre el COVID-19. Yo me acuerdo que cuando recién empezaba nos divertíamos viendo a Andrés Manuel enseñar sus amuletos contra el COVID. Creo que esa no es una acción eficaz ni que se debería tomar ni importante para combatir al COVID. Yo creo que lo que está haciendo él es el uso del populismo como tal, sin afán de decir que estoy en contra de algún partido político, incluso de la figura Andrés Manuel, pero sí nos falta presidente para afrontar la situación que está pasando en el COVID este año, desgraciadamente. Y creo que
ahorita que tocó el tema, Edgar, de los senadores, una cosa es que quede muy claro, una cosa es ser oposición y señalar lo que están haciendo mal, y otra cosa es decir que todo lo que dicen las personas que no piensan igual que Andrés Manuel, lo que ustedes, es un acto de política, de polarizar y de criticar. Te invito, no sé si sigas el canal del Congreso muy seguido, Edgar, pero los senadores se han manifestado en contra, y te digo muy bien, hay del PRI, del PAN, del MC, incluso de Morena, incluso de otros partidos políticos aliados a ustedes que no están de acuerdo con la estrategia. Te voy a decir algo, hay un consejo de seguimiento en el Senado para la pandemia del COVID, el cual integran Alejandra Reynoso Sánchez, Roberto Moya Clemente, que son del PAN, Lluvia Mayorga Delgado, que es del PRI, José Ramón Enríquez, que es de MC, Miguel Ángel Mancera, incluso es del PRD, y ellos desde el mes pasado están insistiendo en que se creara el Consejo de Salubridad Nacional, en el cual hay académicos especializados en el tema, hay funcionarios de la salud, hay senadores, hay diputados federales, gobernadores, a los cuales también desmiento lo que dice Edgar Rivera, que los estados no tienen recursos suficientes para combatir el COVID, y Andrés Manuel no se los ha dado, ni se los va a dar. Aquí te invito a que vayas a los hospitales, no hay insumos de protección para los doctores ni las enfermeras. Entonces, en lo más simple se ve, no hay coordinación entre el gobierno federal y los gobiernos. ¿Por qué? Porque no hay una estrategia como tal. No sabe qué hacer Andrés Manuel. Creo que concluyo con esto mi primera participación, y los invito a reflexionar, como dijo Ojeda al principio. Una cosa es simpatizar con el presidente, pero otra cosa es ser realista y acepten que no está haciendo las cosas bien, que la estrategia no es la adecuada y que está cayendo en popularismo muy, como siempre, el señor sigue en campaña, que se preocupa por el COVID y la economía, de verdad. Gracias. Gracias, Aram. Vuelvo contigo, Samuel, a partir de para que nos indiques quién sería en una segunda interpelación el participante para que cuente con 5 minutos y vuelva a posicionar a favor el tema de la estrategia. Y bueno, en este caso, pues me tocaría a mí. Yo voy a dar la otra parte, que pues quiero aprovechar también para responder algunas de las dudas que han planteado tanto Ojeda como Aram, y pues que es de vital importancia para que cuando los jóvenes de Durango, de otros estados que lleguen a ver esta transmisión o esta grabación, pues tengan al pendiente y tomen en cuenta. Nos comentaba Ojeda que lo que se pide por parte de la ciudadanía... Entiendo, para tomarte el tiempo. Sí, ya. Ok, entonces tienes 5 minutos a partir de este momento. Sí, nos comentaba Ojeda que lo que se pide es evidencia científica y la experiencia de otros países para plantear o para seguir una estrategia adecuada y que enfrentemos esta pandemia que pues está afectando a todo el mundo. Yo creo que, y es precisamente eso, lo que se está realizando por parte del gobierno federal. Nada más una de los planes, de las respuestas que ha tenido el gobierno federal se llama Plan DN3, y bueno, este está encabezado principalmente por las fuerzas de la Marina, por las fuerzas del Ejército Mexicano. Está dividido en 3 etapas, que es la fase de la prevención, la fase de auxilio y la fase de recuperación. La fase de prevención, pues, es la coordinación con autoridades y distribución del equipo personal y medicamentos. Reitero o repito que esta fase o en lo que respecta a las Fuerzas Armadas y la parte de la Marina, que va a poner de su parte en este caso para aportar y para ayudar a la ciudadanía. Y la tercera fase, que es la fase de recuperación, que es la limpieza y desinfección de instalaciones, vehículos, equipo, autoevaluación e informe final. Que esto, bueno, si hemos sido un poco observadores, aquí en el estado de Durango, en la capital, en los municipios de primera importancia aquí en Durango, ya se está realizando desde hace semanas. Me ha tocado a mí ver que en el transporte público pues ya se ha llevado a cabo esta sanitización de los vehículos, esta limpieza, esta desinfección, para pues precisamente combatir que el virus está pagando con quienes no pueden definitivamente detener su actividad económica o que forman parte de los sectores, tanto el orden público como privado, que es necesaria la actividad que están realizando. En este caso, respondiendo a esa parte o a ese planteamiento que hacía Ojeda
donde dice que no hay plan. Sí hay plan, este es uno de ellos, es de los principales, como lo comentaba Eduardo y como lo comentaba Edgar desde el principio, son de los principales planes que se han puesto en marcha. Y Aram nos comenta que no hay una estrategia viable. Bueno, en este caso también tiene días que se está mencionando por parte de las autoridades del gobierno federal que para dar a conocer o para tener una estimación científica sobre los pronósticos que se van a o que se tienen contemplados de contagio, pues se realiza la estrategia Centinela, que está basada en pronósticos matemáticos y estadísticos, en el que se dice, y no es que no se haya dado a conocer a tiempo, Aram, o no es que se haya querido mentir a la ciudadanía. Se habla de multiplicar por 8 el número de contagiados que se han confirmado, porque precisamente tanto esta pandemia como fenómenos naturales se miden con esta estrategia que se llama estrategia Centinela, donde es imposible matemáticamente tener un número exacto de las personas que están contagiadas. Hay que diferenciar los tipos de contagio, como ya lo han mencionado las autoridades, los especialistas en la materia, que personas podemos ser portadores del virus, pero ser asintomáticos completamente. Es decir, cualquiera de nosotros ahorita podríamos tener el virus, podríamos ser portadores del virus sin presentar un solo síntoma, sin presentar tos, fiebre, etcétera. Esto nos lleva al planteamiento que nos hacen de la multiplicación por 8. ¿Por qué por 8? Porque es la estimación o es la estrategia que ya se ha utilizado tanto en México como en otros países cuando hay algún desastre natural, algún fenómeno natural. Entonces, cabe recalcar también que otra parte que es muy señalada por ciertos sectores de la población que insisten en ser alarmistas, que insisten en espantar al pueblo, a la ciudadanía, es que pues que el presidente está tomando medidas o está haciendo las cosas de una forma política. Yo creo que no. Desde el momento que él deja en manos de un especialista como es el doctor López Gatell, desde que él deja en manos de este doctor epidemiólogo especialista en la materia, la estrategia del COVID a nivel federal, pues ya está cediendo esa parte que todo el mundo le critica, que es una cuestión meramente política. A mí me gustaría mucho hacer la comparación de lo que tenemos aquí cercano en Durango, porque precisamente aquí en Durango, hace unos días en el municipio se tenía pensado invertir más de 2 millones de pesos en comprar túneles para sanitización y colocarlos en algunos puntos de las ciudades, cuando se comprobó científicamente que ese tipo de túneles no sirven para absolutamente nada. Es decir, las autoridades municipales y estatales, por ese populismo, Aram, que tú comentas, están tomando decisiones erróneas en la utilización de recursos públicos y en la que nos vamos a ver afectados todos los ciudadanos, porque no es posible que quieran gastar 3 millones de pesos en una pintura para una ciclovía, pero sí quieran invertir menos de 2 millones de pesos para una pandemia como la que estamos viviendo actualmente. Entonces, este tipo de desinformación que tienen los gobiernos locales, los gobiernos municipales, estatales, pues nos han llevado o les han llevado a ellos a tomar medidas populistas, como lo menciona Aram, de protagonismo político fuera del conocimiento científico, porque aquí en Durango pues no conozco quién es el encargado de la estrategia contra la pandemia. Perfecto, pues te agradecemos mucho tu participación, Samuel, y vuelvo con David para que me diga el nombre de quién de su equipo estaría interviniendo para hacer la otra interpelación de 5 minutos. Y pues escucho, David, el nombre. Sí, Daniel, a continuación continuará Ana Paula Herrera. Quiero también expresar que ante pues, las excusas de nuestros compañeros, reflejando la falta del plan, que sigo insistiendo, no existe estrategia. El sacar a militares y a las Fuerzas Armadas, pues no es un plan, no va a garantizar ni resolver nada, pero es evidente que la ineptitud del gobierno federal ha contagiado al gobierno estatal y por consecuencia al gobierno municipal. Son unos ineptos, pero ante eso Ana Paula tiene un plan donde nosotros proponemos un verdadero plan de emergencia sanitaria. Entonces, les doy el uso de la palabra Ana Paula, donde además de estar cuestionando la postura en contra, también vamos a dar una solución. Sí, aquí conforme a la convocatoria, Edgar levanta la mano y Edgar te doy 15 segundos para tu intervención de esta interpelación. Sí, yo creo que Ojeda se tiene que guardar un poquito las palabras porque no
se está tomando como alusiones lo que están diciendo nuestros compañeros. Entonces yo creo que principalmente hay que dejar que hablen los compañeros y ya cuando toque el turno de Ojeda hay que hablar. Él solamente está dando la palabra y no le están diciendo que no lo están aludiendo. Perfecto, gracias Edgar. Entonces, Ana Paula, buenos días. Hola, buenos días. Voy contigo, tienes 5 minutos para tu intervención, escucharemos tu mensaje y bueno, pues a partir de este momento 5 minutos. Muchas gracias. Pues primeramente, gracias por la invitación. Me gustaría aclarar algunos puntos que comentaba Samuel. Y como decía David, dar algunas medidas de algún plan de emergencia económica que nosotros creemos que deberían de ser adecuados a la situación que se está viviendo actualmente respecto al COVID en México. Pues como ya sabemos, el COVID es una pandemia que nos ha afectado a la población a nivel mundial y pues esto ha traído consigo millones de enfermos que por lo tanto pues les han impedido que realicen sus labores diarias y por eso se han detenido las actividades económicas. Esto va a traer consigo, como ya mencionaban mi compañero Aram, pues graves consecuencias porque pues por esa situación van a venir después problemas como delincuencia, pues como no va a haber ya empleos y están los problemas económicos, pues van a traer mayores problemas al país. Comentaba Samuel que, bueno, el equipo contrario comentaban que no les gustaba que la gente fuera alarmista. Yo considero que pues no es que uno sea alarmista, sino que pues están viviendo las situaciones real, o sea, a veces con tus conocidos y todo, pues sabes cómo son las situaciones y pues no es que seas alarmista, simplemente pues yo creo que es ser precavidos y nos basamos pues en los hechos reales. El plan implementado por el gobierno, por el presidente, yo considero que debe estar mayor planificado porque pues a lo mejor sí tiene algunas medidas pensando en el problema, pero pues todavía yo pienso que hay algunas situaciones que hacen que pues justamente tengamos una postura contraria a lo que ellos consideran que es lo correcto para el país. Una de las medidas del plan de emergencia sería destinar todos los recursos necesarios para salvar vidas, puesto que pues nada es más importante que la salud y la atención de las personas enfermas, especialmente pues para salvar vidas. Yo personalmente he tenido conocimiento de personas que a lo mejor pues no tienen la enfermedad como tal, pero tienen algunos síntomas y han ido a que se les hagan pruebas y pues se las niegan. Entonces, o sea, como ustedes bien comentaban, compañeros de la contraparte, pues dicen que es lo más importante la salud y todo eso, pues yo creo que hay que empezar, no llegar como tal a la enfermedad, sino dar una, o sea, que no se llegue a la enfermedad como tal, pues. La prioridad de ser dirigir todos los recursos necesarios para el sector de la salud y como bien ya lo comentaba también mi compañero Aram, en los hospitales no hay recursos suficientes y en realidad no se sabe una cifra exacta de cuántos contagiados hay, cuántas personas con síntomas hay. Otra debería de ser que cueste lo que cueste, no se debería de perder ningún empleo, pues se debe de diseñar y poner en práctica un plan nacional que le permita a los ciudadanos preservar sus empleos, puesto que un empleo perdido es igual a un mexicano sin trabajo. Probablemente ese mexicano tenga una familia que pues va a estar sin ingresos durante esta contingencia y como consecuencia eso va a traer, como anteriormente lo mencionaba, una persona que va a estar en una crisis y que va a estar dispuesta a todo con tal de llevarle un alimento pues a su familia. También se debe preservar la planta productiva y se deben de tener las medidas emergentes para apoyar a las unidades productivas en nuestro país, que pues en su mayoría no tienen un empleo formal y son micro y pequeñas empresas
y que van a ser susceptibles a desaparecer. O sea, ahorita está la contingencia, pero ¿cuáles van a ser las consecuencias posteriores a esta contingencia? Por lo cual yo considero que se debe de adaptar un plan en la que no solo se piense lo que está pasando en la actualidad, sino también a futuro, y se les apoye principalmente a los ciudadanos, dejando a un lado las clases sociales, los empleos, o sea, todo eso que pues yo considero que es secundario. No se está pensando, creo yo, en la población como tal, sino en los intereses. Y eso Gracias, sería Ana Paula. todo. Veo que igualmente Samuel le levanta la mano. ¿Vas a hacer alguna interpelación, Samuel? Sí, Ok, sí, Ana te Paula. doy 15 minutos a partir de este momento para tu interpelación. 15 segundos. Digo, perdón, 15 segundos. Sí, no, 15 minutos, imagínate. No, sí, Más perdón. Andrés Manuel. 15 segundos para tu interpelación. Bueno, rápidamente, pues nada más, compañeros, agradecerles a todos. Sí, de verdad, o sea, en serio, no nos vayamos con el rollo a veces de las notas amarillistas. El presidente ya desde hace semanas dijo el plan estricto en el ámbito económico para poder hacer contrapeso a esta parte. Se va a otorgar 1 millón de créditos a medianas y pequeñas empresas precisamente para que no pase lo que está comentando Ana Paula. Entonces, si de verdad vamos a comentar sobre estos temas, pues hay que estar bien informados antes de solamente pues desviar la atención o tratar de decir que todo lo que se está haciendo está mal. Perfecto, gracias, Samuel. A ver, Aram, te doy, no 15 segundos, veo que 15 segundos, vamos a modificar un poquito la convocatoria. 15 minutos por interpelación, creo que es, decimos hola y se fueron 10 segundos, perdón, digo 15 segundos. Entonces, si les parece bien, vamos a cerrarlo a 30 segundos, la interpelación, medio minuto, y y bueno, Aram, pues te doy 30 segundos, medio minuto para tu interpelación. Gracias. Pues para comentarle a Samuel, no sé si está seguro de lo que acabas de decir. Yo que sepa, eso lo dijo Andrés Manuel en una mañanera o en una conferencia de prensa, y sí dijo que iba a haber, ¿cuánto comentaste? ¿1 millón? 1 millón de pesos Créditos, para apoyos de créditos. créditos. Ok, ¿de cuánto es el crédito? 20,000. No 20,000. va. Ok, 1 millón, 20,000, 1 millón. ¿Cuántas pymes crees que se salven con eso? ¿Cuántas pymes crees que se salven con eso? Y si no sé si sabías que las pymes representan el 72% del empleo en el país, el 72%. Ese no es un plan estratégico, eso no es un plan estratégico, eso es como siempre lo ha hecho, y perdón, no, yo sé que son fanáticos de Andrés Manuel y les va a afectar mucho, pero eso lo hizo como siempre lo hace. Cuando un periodista le saca la pregunta de un tema, voltea hacia arriba y dice, se me ocurre que va a haber 1 millón de créditos de 20,000 pesos para salvar las pymes. Por favor, tú sabes que eso no es posible. Gracias. Bueno, van a tener la oportunidad. ¿Qué te parece, Samuel, si la siguiente, bueno, sí les pido que seamos muy respetuosos del tiempo. También he sido un tanto flexible con ambos equipos. Y bueno, pues vamos a la última interpelación de Samuel, y de ahí tus 30 segundos, y de ahí pasaríamos ya a la conclusión, ahora conforme a la convocatoria, a la conclusión del equipo que está en contra, el cual tendría 3 minutos. Ya David, en su oportunidad, vuelvo contigo para que me digas quién haría la conclusión de tu equipo, pero mientras, bueno, vamos con Samuel. Te reitero, Samuel, medio minuto, 30 segundos, y sí ser muy respetuosos de esos 30 segundos, por favor. A partir de ahorita tienes tus 30 segundos. Sí, bueno, es 1 millón de créditos, Aram, lo que se está planteando de una cartera donde ya existen registradas 5 millones de pymes. Es decir, se estaría apoyando a un porcentaje, estamos hablando aproximadamente el 20 al 25% de las empresas que ya están registradas y que ya están listas para recibir ese apoyo. Obviamente estamos hablando de una cuestión económica que, como todos los detractores han dicho siempre, no es posible, no hay recursos suficientes. Es el cuento y es el chiste que han dicho todos los gobiernos a los que estamos acostumbrados, incluyendo el gobierno actual, tanto municipal como estatal. Si hay recurso, se está redirigiendo, y para eso se están cambiando las políticas económicas. ¿Se dirijan más?
Nada más ahí para aclarar al moderador, me parece, ya terminé mi intervención, nuestro finalista o quien cierra las conclusiones es el compañero Edgar Rivera, pero creo que el equipo anterior, no sé si Ana Paula fue la que dio las conclusiones ya al final. Bueno, ella dio su punto de vista, Ana Paula dio su punto de vista, estaba en su intervención de los 5 minutos, en su segunda participación del equipo, y bueno, pues a lo mejor terminó, como todos terminan, haciendo algunas conclusiones o algunos puntos de vista, pero eso no se considera como una conclusión, porque si no estaríamos faltando a lo que establece la convocatoria. Como lo comento, la convocatoria establece que ahora el equipo en contra contará con 3 minutos para formular sus conclusiones, y te pido, David, que me establezcas el nombre de quién estaría haciendo la respectiva conclusión de tu equipo. Sí, a hacer la conclusión, tu servidor. Primeramente... Bueno, nada más para decirte que a partir de este momento cuentas con 3 minutos para hacer tu conclusión. De acuerdo. Lo único que ha hecho el gobierno federal del presidente López Obrador es adelantar becas a estudiantes y también a los adultos mayores. Esto no es un plan, esto no es una estrategia. Recordemos que estamos debatiendo un plan de estrategia. Inclusive, yo también me atrevo a cuestionar qué Hacienda adelantó que para el 2021 se pretende destinar 26.730 millones al Tren Maya, que es un ecocidio, y 27.574 millones de pesos para el aeropuerto de Santa Lucía. Es decir, 14 veces más del presupuestado para este año, mientras que el sector salud no se plantea un aumento. Yo le pregunto aquí a mis compañeros, ¿por qué no decir nada de que no se destina más recursos al sector salud? Yo le pregunto a los escuderos de López Obrador, a mis compañeros que tengo de frente, de manera muy respetuosa, las siguientes preguntas, que de obtener una respuesta clave y puntual, dará certidumbre a todo el país y permitirá que todos alineemos nuestros esfuerzos para que México esté mejor preparado frente a la adversidad. 1. El presidente de la Organización Mundial de la Salud ha dicho que el primer paso para diagnosticar el coronavirus es hacer pruebas, pruebas y más pruebas, porque no se puede combatir un incendio con los ojos vendados. En México, la información con la que se cuenta no es clara, pero aún con lo que sí se puede contabilizar es que somos de los países que menos pruebas hemos hecho. De acuerdo con la información que publica Nuestro Mundo en Datos, desarrollada por la Universidad de Oxford, México ocupa el lugar 38 en el número de pruebas realizadas, y entre los 37 países que están adelante, 33 tienen una población menor a la de México. Yo aquí es donde me pregunto, ¿por qué el gobierno no ha decidido hacer pruebas masivas? ¿No es más fácil y efectivo construir una estrategia con información completa, lo más exhaustiva posible sobre el avance de la pandemia? Es aquí el cuestionamiento de los compañeros. Entonces, yo sí arrojo esta pregunta hacia ellos, que de contestarme claro, que el presidente tampoco lo ha hecho, dudo que ustedes lo hagan, pero si lo hacen, le darán certidumbre a todos los que están viendo este debate. Concluyo. Te agradezco mucho, David. Damos paso, Samuel, contigo para que, bueno, en ese momento damos paso con Edgar para que haga las conclusiones del equipo a favor, y te escuchamos, Edgar. A partir de este momento, pues tienes 3 minutos y cuando transcurran 2 minutos te muestro un papelito para que a partir de ahí sepas que tienes 1 minuto para concluir. En este momento sí, gracias. tienes 3 minutos. Para responderle a Ojeda sobre las pruebas rápidas, me parece que no está informado, porque la verdad, la OMS recomienda que no hayan pruebas masivas rápidas. ¿Esto por qué? Porque tal vez tú, Ojeda, te voy a poner a ti como ejemplo, espero que me lo permitas. Tú te sientes con dolor de cabeza el día de hoy y vas y te haces una prueba y sales negativo, pero la siguiente semana tienes coronavirus y no lo sabes. Y tú te vas confiado de que no tienes coronavirus y andas en la tienda, te vas a comprarte lo que tú quieras, lo que te apetezca, y ya hiciste contacto con mucha gente y desafortunadamente infectaste ya a muchas personas del coronavirus. Como tocaste el tema del Tren Maya, que es un ecocidio, no lo es.
no es un ecocidio porque se están tomando ya rutas que la CFE ya tiene trazadas desde años, como hace 20, 30 años. Y sobre los empleos, la compañera Ana Paula, pues yo creo que ya Samuel lo respondió muy bien. Se van a destinar créditos para las pequeñas y medianas empresas que desafortunadamente han tenido que cerrar. Y sobre las cifras exactas que el gobierno está mintiendo, no está mintiendo, porque las cifras que se dan todos los días a las 7 de la tarde con el doctor Hugo López-Gatell son cifras que el gobierno que los gobiernos estatales le están otorgando al gobierno federal en mayor parte. A mí me da un poco de tristeza que la oposición que está en este momento desinformando a la gente esté actuando de esa manera, porque la oposición ahorita ya es oposición, nunca ha sido oposición, aunque haya cambios de gobierno desde el 2000 y en el 2012, pero nunca han sido oposición porque siempre han trabajado en conjunto. Entonces, esto es una pandemia y nos va a afectar a todos. Nos va a afectar tanto a los que somos, a los que apoyamos el proyecto de López Obrador y a los que no apoyamos el proyecto. Entonces, yo creo que hay que trabajar conjuntamente, no hay que desinformar a la gente, no hay que decir barbaridades, no hay que alarmarnos, solamente hay que acatar las órdenes, no salir de casa. Si eres un empleador, haz lo que te compete como empresario. Entonces yo creo que López Obrador ha sido muy claro en ello desde el principio, de dejar en manos a los expertos sobre el tema del coronavirus. Y no somos médicos, pero sí se vale opinar. Pero lo que no se vale es que se quiera lucrar ahora con el coronavirus. No se vale lucrar con la tragedia que nos está atacando en este momento. Yo creo que ya con esto termino y pues no hay que salir de casa, compañeros. Perfecto. Gracias, Edgar. Tienes medio minuto, David, para alguna interpelación. Yo le digo y le anuncio a nuestros televidentes que no se dejen engañar por estos títeres intento de títeres del gobierno federal. Les doy la información de que el presidente dijo que se les devolverá el IVA con prontitud a los contribuyentes. Se les olvida que esta es una obligación del Estado, no una medida ante la crisis. Sin estas facilidades, los contribuyentes no podrán pagar sus impuestos y entonces sus programas sociales no se podrán sostener. No nos engañemos, no puede distribuirse una riqueza inexistente y no puede repartirse lo que no se tiene. En conclusión, compañeros, para pesar y perjuicio a todas las mexicanas y mexicanos, lo más relevante del discurso del presidente es todo lo que no nos dijo. Gracias, David. Gracias. Sus opiniones, sus olvidos y los olvidados. Gracias. A ver, ya entramos a la última etapa. Samuel, tienes igual 30 segundos. Y hay vamos a concluir el debate para pasar ya a la etapa final del debate. Entonces, te escuchamos con tus 30 segundos. Por favor, David. Ahorita con tú, Samuel. Bueno, nada más para cerrar este tema, pues precisamente la preocupación que tenemos todos los mexicanos, independientemente de la ideología, del color, todos los mexicanos estamos preocupados por el impacto económico que esto ha generado en México y en el mundo. El presidente ha tomado las medidas necesarias, tan es así que a los 15 millonarios o a las 15 empresas millonarias que se han enriquecido durante toda la vida de nuestro país, les ha hecho la propuesta de redimirse por todo lo que le deben actualmente al gobierno, a los mexicanos, y de que en base a ese presupuesto también podamos redirigirlo para que se apoye a las medianas, pequeñas y microempresas, aparte de los créditos que él ya había mencionado por parte del gobierno federal. Se van a seguir tomando medidas, se van a seguir haciendo propuestas, solamente pues sigamos las indicaciones que se nos están recomendando, y pues yo creo que es momento de aportar todos desde nuestra trinchera. Muchas gracias. Te agradezco, Samuel. Entonces, pues pasamos, si no tienen inconveniente, a la parte final y yo preguntarles, ¿hay alguna reclamación del equipo? Veo que de acuerdo ahorita vamos contigo, Aram, contaríamos con 10 minutos por cada equipo
Entonces, bueno, no sé, les pregunto, ¿van a hacer uso de esos minutos? Y para entonces, bueno, pues tomar en cuenta que ya sería, digamos, que me digan sobre qué reclamación es, sobre un tema en específico, porque si lo dejamos tan general, pues no nos vamos a llevar 10 minutos por equipo, nos llevaríamos mucho más. Sí me gustaría, para tener un orden, que sea sobre algún tema o algún miembro de algún equipo para hacer esa reclamación. Y bueno, pues nada más sería entonces cuestión de regresar al principio. Si primero vamos a favor y después vamos en contra, y ahí cerraríamos el debate del día de hoy. Voy contigo, Aram. ¿Vas a hacer alguna interpelación? Sí, solamente para hacer un comentario de referente a lo que acaba de decir Samuel de las acciones que ha hecho el presidente. A partir de Decirle unos que, 30 segundos. sí, gracias. Decirle nada más que yo creo que debería también de comentar en sus influencias hacia el presidente, desde aquí Samuel Durango, decirle también que baje línea a los estados y municipios para que los impuestos que se cobran a la gente, que no son los 15 millonarios más ricos de México, del mundo, como dijiste, sino a la gente en general, a la clase mediana y baja, que más tarde, pues la clase mediana va a ser más baja y la baja más baja, si no se hace algo, que se condonen los pagos de agua, de luz y de algunos otros servicios necesarios, que el gobierno haga algo respecto a eso para que la ciudadanía pueda sobrevivir o subsistir esta cuarentena que por lo que dicen se va a prolongar demasiado algunos días más, y sí rescatar de este ejercicio que podamos seguir compartiendo en lo privado con ustedes, Samuel, y hacer algo de verdad para los comerciantes pequeños de Durango, que me preocupa mucho ese tema, y ojalá y nos unamos de verdad para hacer algo de eso. Era lo que quería comentar. Gracias, Aram. Entonces les pregunto a los capitanes, a David y a Samuel, si va a haber algún reclamo sobre algún tema en específico, y bueno, sobre de ahí pues ya partimos si ocupamos este tiempo o finalizamos el debate. Dime, David. Sí, pues yo sigo insistiendo, ¿qué hacemos aquí si no existe una estrategia? Nada más, a ver, déjame, digo, por lo que quiero suponer que vas a hacer algún reclamo. Si es así, pues me gustaría que nos dijeras, antes de pasar con Samuel, sobre qué tema es o sobre qué participante, para tener ahí ya un orden. Sí, yo creo que aquí se nos citó a ambos equipos a debatir sobre un plan de estrategia. No existe un plan de estrategia. Le vuelvo a preguntar a nuestros compañeros cuál es el plan de estrategia, no que nos digan cuáles son las acciones populistas que acostumbra a emplear el gobierno federal. Okay. Estamos aquí, compañeros, debatiendo. ¿Te parece, David, que me dejes pasar con Samuel para que nos diga sobre qué va a ser su reclamación, y de ahí vuelvo contigo para que pues, ya te arranques con tus 10 minutos que te otorga la convocatoria? De acuerdo, David, solo voy a preguntar si son los 10 minutos y la conclusión, o son los 10 minutos finales. No, ya son los 10 minutos finales. Ya okay. Las conclusiones ya las escuchamos, que fueron las de los 3 minutos que acaban de pasar. Ahorita ya es la reclamación, que es el tiempo más amplio que da la convocatoria, de 10 minutos por equipo. Pero le digo, para ser puntual y no ser tan ambiguos, sí me gustaría generar sobre la reclamación sobre un tema en específico, para no abrir tanto el debate. Entonces, Samuel, te pregunto si tienes sobre algún tema en específico sobre la reclamación y si lo van a ocupar ese tiempo. Sí, bueno, va sobre reiteradas ocasiones se hizo por parte del equipo contrario un planteamiento, una aseveración donde ellos comentan que no hay una estrategia como tal de parte del gobierno federal. Ya se las compartí ahorita, es la respuesta, ya se las compartí. Por parte de las Fuerzas Armadas hay una estrategia, pero por parte de la Secretaría de Salud existe otra estrategia que está tomando el mando un especialista. Ya veo por dónde van, entonces vuelvo con David y para plantear los 10 minutos que te da la convocatoria, y bueno, pues te
a partir de este momento, David, supongo que tú vas a dar ese alegato o esa reclamación, por lo que veo, y bueno, pues tienes a partir de este momento los 10 minutos finales del debate. Disculpa, Adelante. Daniel, se cortó un poco tu voz, no escuché lo último. Ok, digo que a partir de este momento tienes los 10 minutos finales que te otorga la convocatoria para hacer tu reclamación, y de ahí pasaríamos Ajá. después de escuchar a Samuel. Y bueno, pues nada más, ¿no? Después de eso, pues no me quedaría más que despedir el debate y dar el agradecimiento correspondiente. Pero mientras, a partir de este momento, David, tienes 10 minutos para hacer tu reclamación. De acuerdo. En materia económica, según los especialistas, el mundo camina hacia una reacción. La economía va a recibir un duro golpe y la nuestra se sostiene esencialmente del petróleo, del turismo y de las remesas. Hemos estado haciendo análisis y sugerencias relevantes y hoy preguntamos por qué nos están apoyando las empresas de las que dependen miles de familias mexicanas con estímulos fiscales. No es momento de que México reponga los ingresos de las micro, pequeñas y medianas empresas para sostener el empleo de millones de mexicanos. ¿Cuál es el plan económico, compañeros? Yo quisiera hacerle el uso de la palabra a Aram y Ana Paula consecuentemente, ya que nuestros compañeros y ni el gobierno federal tiene un plan, nosotros sí tenemos un plan de contingencia, y al ver que no existe este plan estratégico de nuestros oponentes, nos vamos a tomar el tiempo y el espacio de nosotros sí hacerlo, porque el gobierno federal no lo está haciendo. Así que quiero hacer el uso a Aram y después Ana Paula para que nos expliquen algunos puntos de un verdadero plan de contingencia que nosotros nos hemos puesto a estudiar y que en esta ocasión vamos a proponer. Claro. Miren, como te decía anteriormente, en el tema de salud en específico hay que incrementar las pruebas, aunque difieran ustedes como Edgar en lo personal de las pruebas masivas. No es de que se haga pruebas a toda la ciudadanía, ¿eh? No es de que si tienes un resfriadito vas a ir a hacerte la prueba. No, yo entiendo también el costo que generan las pruebas pues de corto resultado, de corto plazo para dar resultado, pero sí hay que incrementarlas porque yo sé y se ha visto a voz personal de varios mexicanos en distintos estados en los que van a checarse porque tienen síntomas o tienen pues, los síntomas que se definen en COVID y no los atienden. ¿Por qué? Porque no hay pruebas suficientes. Hay que comprar más pruebas. Urge, de verdad, urge el equipamiento médico, Samuel. Tú dices que el plan DN3 está en marcha, pues déjame decirte que se ha dado marcha, si no me equivoco, más de 2 veces anteriormente. ¿Y de qué? Porque no hay el equipo médico. El equipo médico dijiste, o no recuerdo si ya de haber vendido a Brando, ese es el que vendió con los enfermeros, enfermeras y con los médicos que están en primera línea. Créeme que es muy triste la situación con ellos, que ahora a su familia, que no tienen el suficiente equipo médico para estar cuidadosos de que no se contagien. En la economía hay que apoyar a los estados, Samuel, de verdad apoyarlos. Creo que Andrés Manuel tiene un tema preocupante de poder. Él quiere tener concentrado el poder en el gobierno federal y desgraciadamente es que no lo hace más que con los apoyos sociales que ha hecho. Déjame decirte algo muy duro que a lo mejor te va a entristecer y lo vas a rectificar en unas semanas más o ojalá y sea en un tiempo más postergado, pero los apoyos sociales no se están manejando más que con un tinte político por parte de Andrés Manuel y del partido que le preocupa a él, como se vio en la reforma que hicieron los diputados de reelección, que creo que la conocen muy bien en tiempos de pandemia. Entonces, el gobierno federal o a los retractores de su deidad. Hay que apoyar a los pymes de verdad apoyar a los pymes, no con un programa inventado en el minuto que le hice la pregunta. Te repito, es el 72% de empleos que generan las pymes. Hay que hacer, te repito, subsidiar o prolongar el pago de agua, de luz, de gas,
insumos necesarios. Hay que hacerlo de verdad. Si hay algo planeado, pues que lo ejecuten ya, que tenga mano dura, así como tiene de criticar, que tenga mano dura en los gobiernos del estado, perdón, de cada uno de los estados, para que bajen una línea. De verdad, yo he visto que cada estado está trabajando como puede porque no recibe línea del gobierno federal, y la sociedad y el sistema empresarial son los que han hecho de verdad unidos acciones para sobrellevar esta pandemia. Esos puntos que acabo de mencionar son los que proponemos. Dejo la palabra a Ana Paula para que comente más a fondo algunos otros puntos, y sí invitar a todos los jóvenes a que estén bien informados, como dice Samuel, concuerdo con eso, pero que distingan también que la malinformación y la transversión viene de parte también del gobierno federal. Gracias, Sara. Pues otro de las medidas que nosotros creemos que también es conveniente es que sea un plan serio y soberano para que se gestionen los recursos en otras instancias. Que sea un plan en el que todos nos veamos beneficiados, sino como te comentaba hace rato, solo cierto sector de la población, o sea, en el que todos, porque pues somos un país, entonces todos debemos trabajar en conjunto para que todos tengamos un beneficio ante esta contingencia. También se deben de garantizar los ingresos para los más pobres. Debemos salvaguardar el ingreso de quienes tienen menos oportunidades, especialmente ahora pues con la contingencia, que con sus empleos viven día a día y pues dependen de su trabajo diario. Esto porque pues igual todos tienen familia y pues deben de llevar un sustento a sus hogares. Se debe mantener con vida la estructura productiva para sostener el empleo formal, ya que como te comentaba también anteriormente, pues el 50% de los mexicanos forman parte del sector informal, no tienen un empleo muy formal, y se deben canalizar ingresos líquidos a los más pobres que pues han sido golpeados por estas crisis. También, pues como ya comentábamos, se deben de destinar los recursos necesarios para que se salvaguarden las vidas de las personas. Yo creo que ese es uno de los más importantes porque pues sí es cierto, yo considero escatimando los recursos en cuanto al sector de la salud. Y también pues deben de otorgar facilidades para el pago de los impuestos. Esto pues posterior, como ya comentábamos todos, y yo creo que en eso sí estamos de acuerdo, pues se va a venir un golpe económico muy duro y pues no se solicita la condonación ni la suspensión de los impuestos, sino su postergación en el tiempo, o sea, que se puedan pagar a plazos razonables luego de esta crisis sanitaria. Pues por mi parte eso sería todo. Sí. Bueno, para finalizar nuestros 10 minutos, me indicas, Daniel, lo que cuando ya se nos vayan a terminar, sí quisiera decir el siguiente mensaje, que hay momentos en la historia de la humanidad que son definitorios, donde las naciones se juegan más que las diatribas políticas, se juega la vida y el futuro. Estamos en un momento como ese, y parece que el gobierno no lo comprende. Entre sus verdades y los hechos hay un abismo de diferencia. México sigue sin un plan. Aun cuando el presidente afirme lo contrario, no tenemos la respuesta específica y clara para entender la política. Presentó el mismo informe que hubiera dado con o sin coronavirus. O que nos diga que lo planeado dejará de hacer para atender a la crisis. El presidente faltó a la verdad. Presentó cifras que no se sostienen o que peor aún ponen la verdad ante un concierto de datos que el pueblo mexicano ni siquiera tiene idea de cómo juzgar. Los números aislados, sin perspectiva, sin la dimensión real de lo que necesita una crisis como esta, no son más que estadísticas frías con el peligroso poder de volver estéril la realidad. El presidente y a nuestros compañeros les digo que por el bien de nuestro país, los números tienen que decirnos más de lo que ellos desean que nos digan. Sus informes demostraron que no hay liderazgo, o peor aún, que está siendo utilizado en perjuicio de México.
El presidente, como nosotros, sabe que una buena parte de los mexicanos lo respalda, lo escucha y lo sigue. Le pedimos, por el bien del pueblo al que se debe, no utilice el poder de su palabra para llevarlos por el camino equivocado. El presidente y ustedes también deben de rectificar. Gracias, David. Consumiste 9 minutos 30 de tu mensaje. Voy contigo, Samuel, para que pues a partir de este momento, y como tú lo decidas, si tú consumes los 10 minutos o igual van alternando con tu equipo, pero a partir de ahorita tienes 10 minutos y con eso concluimos. Bueno, sí, yo voy a tomarme en una parte porcentaje de unos 3 minutos, que sería lo adecuado para que mis compañeros también tengan la oportunidad. Y bueno, en este caso, pues sí contestar algunas de las cuestiones que se han planteado aquí por parte de los compañeros como Aram, Ojeda y Ana Paula. En este caso, coincidimos todos los que estamos en esta dinámica. Somos una generación que le debemos mucho a México, pero que también nos damos cuenta del momento histórico en el que nos encontramos. Obviamente, hace unos años, en el 2017, ante un fenómeno natural como fue el terremoto, los temblores que se vieron en el centro del país, fue nuestra generación precisamente los que nos activamos y los que nos movimos para sacar adelante a México de esa situación tan difícil. Y es de nueva cuenta en esta parte de una crisis mundial donde esta generación lo vamos a volver a hacer. Sin embargo, sí creo que es muy importante que seamos jóvenes responsables, que lejos de espantar, de causar pánico, pues nos tomemos las medidas adecuadas que nos está indicando el gobierno. Yo en lo personal no me atrevería a decir, Aram, si las pruebas rápidas son o no viables, dado que no soy especialista en la materia, pero quien sí lo es el subsecretario de Salud del gobierno federal, que es la persona quien tiene una parte de las riendas de la estrategia nacional para combatir el COVID aquí en México. Sabemos que la línea o la curva que se está dando, que se ha dado en los otros países, no es igual que la de México por muchísimas cuestiones diferentes, tanto en edad, cuestiones de salud pública en el tema del país entero, y nuestro rango o nuestro promedio de vida, que normalmente en México, pues actualmente somos los jóvenes los que tenemos o los que somos mayoría en este país. Son un sinfín de cuestiones que nos indican los especialistas en la materia, que no soy ni un servidor y pues muchos de los que nos gusta opinar tampoco lo somos, pero sí es importante seguir las recomendaciones que se están dando. Todos coincidimos también aquí, y lo hemos planteado Ana Paula, Aram, Ojeda, Eduardo, un servidor y Edgar, que es importante cubrir, respaldar o proteger los sectores más vulnerables de la sociedad. En este caso se están hablando de las pequeñas, medianas empresas, que se rescaten los empleos, pero que también se le dé prioridad a los pobres, a la gente más vulnerable, a los que viven el día al día, como es el caso de un servidor y de muchos jóvenes en el país. Entonces, en eso coincidimos todos los que estamos aquí, y coincidimos precisamente con el presidente, porque ese ha sido siempre su único afán y una de sus prioridades principales, proteger a los más desprotegidos de este país, a quienes se les debe muchísimo, incluyendo también a las personas o a las etnias de los orígenes de este país. Entonces, yo creo que en eso estamos de acuerdo. Sí seguir las recomendaciones que se están dando por parte del gobierno. Sí hay estrategia tanto del ámbito pues nacional de la defensa o militar, por decirlo así, pero también por parte del sector salud. Tenemos a este subsecretario de salud, que es una eminencia, que es alguien que habla y que sabe de lo que está hablando, y por ende se están dando las recomendaciones necesarias. La misma Organización Mundial de la Salud fue quien dijo que México ha tomado las medidas adecuadas en los momentos, incluso adelantándonos a las etapas en las que estamos viviendo actualmente. Nada más no caigamos en provocaciones, no caigamos en cuestiones de pánico, que sería el peor enemigo en este caso para sobrellevar una crisis como la que estamos pasando, pero todos coincidimos en que se debe proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad. Aram, para contestar tu pregunta y para finalizar mi participación, efectivamente yo fui uno de los principales promotores hace unas semanas, donde yo le exigía al gobierno municipal, al gobierno estatal y al gobierno federal que condonen o que exenten del pago de impuestos de agua, de luz, incluso de las cuestiones de telefonía
o de comunicaciones, porque así como estamos preocupados aquí en Durango, estamos preocupados por nuestros familiares en México, en Guadalajara, en Estados Unidos, en Canadá. Entonces, yo coincido en eso, organicémonos de manera que podamos exigirle a los 3 órdenes de gobierno que cumplan con esta parte, y pues le cedo la palabra a mis compañeros Edgar y Eduardo. Sí, bueno, pues ya para finalizar mi intervención, he escuchado atentamente las palabras de Ojeda y claramente él está politizando el tema del COVID-19. Él tocó el tema de la reelección, que se utilizó la pandemia para el tema de la reelección. Ojeda, desde 2014 está la figura de la reelección con los locales, con diputados. Y el plan estratégico que ustedes manejan es solamente un plan simple. A mí me gustaría que se toque más un tema médico, el tema educativo, porque se va a perder todo, no nada más la economía, se va a perder el tema educativo, el tema de la salud. El tema de la salud también es muy importante, ya que siempre México ha carecido con el tema de salud. No hay ningún municipio que diga que en el IMSS de su localidad no hay medicinas. No hay. Todos los municipios lo dicen, y no lo dicen desde que entró López Obrador, lo dicen desde muchísimo antes. Entonces, con el tema médico, a mí me sorprende que ahora ya están sorprendidos de que ahora sí se fijan de que falten medicinas. Entonces, López Obrador lo dijo, para responderle a la compañera Ana Paula, López Obrador empezó con este tema del coronavirus diciendo primero los pobres, después los pobres y al último los pobres. ¿Esto por qué? Porque es el sector más vulnerable. No podemos caer más en pobreza con este tipo de pandemias. No podemos politizar este tema. Tenemos que acatar las órdenes que nos dice el gobierno federal, porque son recomendaciones de la OMS. También nos hablan de que no bajan los recursos a las localidades, a los estados y los municipios, y hay que tomar en cuenta también de que algunos estados no se adhirieron al INSABI, que el INSABI está tratando también pacientes con COVID-19. Tenemos Guanajuato, Chihuahua, creo que me parece Jalisco y otros estados, no se tuvieron adhesión al INSABI. Entonces, que no vengan con la cara triste ni asustados diciendo que no se le está atendiendo en el tema de salud, cuando ellos principalmente no aceptaron la salud en sus estados. Entonces, pues yo creo que ya para finalizar, las cifras que se está dando, que reitera Ojeda, que no hay cifras exactas, no las va a ver Ojeda, no las va a ver. Posiblemente tú ahorita o yo estamos contagiados de COVID y no lo sabemos. Entonces, las cifras exactas son las mismas que dan los estados, los sectores de salud estatal. Entonces, si quieres que las cifras sean iguales que en Estados Unidos, pues estamos mal. ¿Por qué? Estados Unidos ya rebasó mucho las cifras del coronavirus. En Nueva York se rebasaron más que 3 países juntos, más que México, Canadá y creo que también Colombia. Entonces, si tú quieres que las cifras se asemejen a las de Estados Unidos, pues entonces no sé qué es lo que pasa en ti, que quieres ver una pandemia. A lo mejor quieres que haya muchas cifras del coronavirus para atacar al sector salud, para decir que no se está atendiendo nada. Si las cifras que quieres son las que da el senador Samuel García, entonces estamos mal. Estamos mal porque queremos alertar a la gente y queremos que se mueran de coronavirus. Entonces yo creo que las estrategias que se están tomando con el sector salud, con las recomendaciones que da la OMS, son las adecuadas. No se están tomando estrategias sacadas de la manga diciendo el subsecretario López-Gatell, pues ahora vamos a hacer este tipo de acciones porque las del OMS no me parecen muy bien. No, hay que acatar. El sector empresarial tiene que acatar. El rescate que se está dando a las empresas lo va a ver. Ahorita no se pueden destinar recursos a diestra y siniestra porque no podemos sacar a la gente de las casas. Entonces, en estos momentos, yo creo que es factible
solamente acatar lo que dice el gobierno federal, porque son recomendaciones que da la Organización Mundial de la Salud. Hay municipios, hay que reconocerlo, hay municipios que están tomando medidas que son también igual recomendaciones, y lo reconocemos y decimos qué bueno que están tomando esas medidas, pero no hay que politizar, no hay que querer alarmar que no son cifras, no hay que querer asemejar las cifras con las Estados Unidos, porque no podemos tener este tipo de acciones. Entonces yo creo que ya con esto termino y pues ya. Bueno, pues ya se consumieron sus 9 minutos 37 segundos, prácticamente les quedaría 20 segundos. No sé si Eduardo quiera consumirlos o si no, bueno, pues de lo contrario. Bueno, te pregunto, Samuel, si agotan los 20 segundos que tienen para pasar, seguir con el tiempo, o ya concluimos. Adelante, Eduardo. Pues para concluir, esta es una emergencia global. Se habló sobre el que se vendieran a otros países insumos médicos para contener la enfermedad. Tenemos que entender que no es solamente México uno de los países afectados, sino que esto ha sido a nivel global, y la cooperación entre todos los que estamos involucrados es esencial para combatir este mal que nos aqueja. Ser egoístas ha provocado que en otros países la pandemia se haya extendido, como lo fueron las sanciones a las mascarillas que viajaban de Francia a algunas partes de Europa, como España, que fueron bloqueadas por algunas cuestiones económicas. Y solamente eso es lo último que quisiera agregar. Gracias. Te agradezco mucho, Eduardo. Bueno, pues a mí no me queda más que agradecerles a todos ustedes, a Ana Paula, estar aquí en este chat y les reitero, ojalá en el próximo sean un poco más de mujeres. Me gustaría mucho ver un debate con incorporación de más mujeres. Agradecerles a todos ustedes, a ella, agradecerle también al Instituto de la Juventud el haberme invitado a ser el moderador de este debate, que fue muy enriquecedor. La verdad es que siempre escuchar a los jóvenes, a la juventud de México, es bueno. Siempre ver qué está pasando al interior de la República, pues también es extraordinariamente fabuloso. Y bueno, pues nuevamente, Toño, te agradezco la invitación, y bueno, pues yo quedo a las órdenes de todos ustedes. Y pues Toño, no sé si tengas algo que agregar. Yo de antemano les agradezco tanto a ustedes, les repito, como al Instituto de la Juventud, y bueno, pues a mi amigo Toño. Gracias. Gracias. Sí, pues nada más comentarles en nombre de nuestra directora, la arquitecta Sofía Durán, que muchas gracias, muy buena su participación. La verdad, Samuel, David, Aram y Eduardo, Ana Paula, Edgar, estuvieron muy bien. Daniel, tú eres un gran amigo, te agradezco mucho tu participación también como moderador. Comentarles también que tuvimos algún tipo de problema técnico, que lo vamos a solucionar en los próximos debates, pero la verdad estuvo muy bueno, estuvo muy entretenido, y como les digo, este video va a quedar grabado en las páginas oficiales de gobierno. Y pues de verdad muchas gracias por su participación, estuvieron excelentes, y pues por parte del instituto y en nombre de nuestra directora, pues les vamos a hacer entrega de un reconocimiento, en lo cual les haremos llegar o les haremos avisar para que pasen al Instituto Estatal. Este reconocimiento tiene un valor curricular de nivel estatal, es muy bueno, y pues por mi parte y por la parte del instituto sería todo. Pues muchas gracias, compañeros. Cualquier cosa, pues quedo a sus órdenes, y pues sería todo. Gracias, adiós, hasta luego. ¿Un comentario que quieran agregar, compañeros? ¿Va a estar en Facebook esto? Sí, va a estar en Facebook, en las redes oficiales de gobierno, y posiblemente vamos a ver la manera de... Bueno, ya se está hablando un poco de darle otro tipo de publicidad, que ya les comentaré de manera personal por su WhatsApp. Y yo quisiera que agradezco mucho el espacio, que me gustó mucho este debate con nuestros compañeros, que los jóvenes entendemos que no es momento de enfatizar nuestras diferencias, sino actuar en nombre de México. Claro.